nos decían que teníamos que ir a la exposición de los nuevos materiales. Había unos paneles canadienses o de los Estados Unidos con los que se podían armar casas muy rápidamente. Es lo que nos enseñaban en la universidad, que las casas se pueden hacer con productos industriales. Entonces, para mí fue sacudirme certidumbres de la universidad para poder hacer lo que hago. But in school, our teachers would tell us to go to construction expos to see the new materials, industrial materials that were being sent in, that were available now from the United States and Canada, that with these new materials we could make houses faster with industrial goods. And so in order to do the work that I'm doing now, I had to shake off a lot of certainties that I picked up in school. Entonces, lo que nos enseñan las profesiones es a empobrecer nuestras comunidades, ¿sí? Empobrecer el agua, empobrecer el suelo, que la gente no pueda ya vender lo que hace en su casa, ¿sí? Sino el gran mercado que nos trae las cosas de muy lejos. Creo que es un empobrecimiento brutal en estos tiempos. And so I feel la propuesta de nuestros pequeños talleres locales de fabricación de tazas, que se constituyen en un pequeño motor económico local. Un taller de tazas fabrica tazas, las vende, recibe ingresos y puede mantener a 2, 3 personas que hablen de esto alrededor de su barrio. ¿Sabes cuántos talleres hay? De que te quiero siempre sacar números, ¿verdad? Sí, Voy a traducir mientras pienso. And so our proposal has been, what we did was to start these small workshops, because each of these small workshops then has a radius of action around it. Each one employs 2 or 3 people, and those 2 or 3 people are promoting and showing people how to use the dry latrines in the whole area around them, and this strengthens local economies. I asked him if he knew how many of these workshops had been set up, and he's thinking about it. No sé. Primero tenía yo hace unos años tenía dificultades para decir cuántas tazas se habían hecho. Ahora tengo dificultades para saber cuántos talleres hay. El mes pasado mandé un molde a Alemania, y de Alemania se iba a mandar a Rumania para hacer sanitarios. Hay en Sudáfrica, y ahí ya están fabricando ellos sus propios moldes. Entonces, yo ya no tengo la menor idea. En Oaxaca, hace 10 años, había 3 talleres y ahora hay muchísimos más. Talleres autónomos, ellos mismos han hecho sus moldes. Entonces, yo ya no tengo la menor idea de cuántos talleres. Yo creo que no se requiere la gran producción industrial para masificar los sanitarios secos. Creo que se pueden replicar los talleres autónomos y eso permitiría algo interesante. Por ejemplo, la producción industrial se concentra y la vuelve más eficiente. ¿Sí? Incluso puede ser más barato producir en una fábrica, producir esto. Pero sacrifica a la gente. Es en beneficio de la producción, pero que se chingue la gente. Que la gente sea transportada 3 horas de su casa a su trabajo y 3 horas de regreso. 6 horas. Hay gente en la Ciudad de México que es transportada 6 horas al día y eso es una perversión. Y eso es en bien de la producción. Yo prefiero pequeños talleres no tan eficientes
pero que la gente no tenga que ser transportada. Es otra forma de hacer las cosas. So I believe that it's not necessary to have a big level of production in order to spread the dry latrine massively. The small autonomous workshops can be replicated, and this allows something interesting to happen, because factories, if we were to make the dry latrines, the seats in factories, big factories, it would be more efficient, and maybe it would even be cheaper. It would be for the good of production. But that just doesn't care if people are just screwed over, and it doesn't care if that way of organizing things doesn't care about people. Some people in Mexico City commute 3 hours each way, 6 hours a day to go to their work, and this is for the good of well-being of production, not of people. And I prefer small workshops that aren't as efficient, but are better for people. Ahora, yo tampoco quiero decir que se deban cerrar todas las fábricas, sino más bien en qué proporción, qué cosas podemos sí producir nosotros, y que sea en mayor proporción lo que nosotros podemos hacer cerca que lo que tenga que hacer la industria por nosotros. I'm not trying to say that we should shut down all factories, but we could maybe look more closely at what proportion of things that we have are made closer to home or in smaller settings, and what proportion are made in factories. What do you think about having a break now, and then if you like, we can focus on actually how the dry latrine works, and if you have any questions. Yeah? You guys want to stretch your legs a little bit? We've been sitting a long time today. En esta parte yo voy a hacer una explicación muy breve del sanitario seco, cómo funciona. Bueno, ya creo que la mayoría ya pasó, ya lo utilizó, pero de todos modos voy a hacer una breve explicación. La taza está diseñada para que capte la orina y el excremento caiga en la cámara. So the way that he said, most of you have already gone in the dry latrine, and so you've used it, but now I'll explain to you a little bit more about how it works. This separating bowl, what it does, the urine goes out here in a tube, and here underneath there's a chamber where the shit falls. Se trata de que en la cámara donde cae el excremento, se deshidrate, pierda el agua, se evapore el agua y se cubra con una mezcla de tierra fina con cal. So the idea is that the shit should go, the chamber where the shit is should be dry, and that shit needs to get dehydrated, needs to dry out, it needs to lose its water, and the water evaporates. And to help that process, on top of the shit, you pour a mix of fine earth and limestone. El excremento se deshidrata y pierde volumen. Aproximadamente una familia de 5 personas produce al año unos 400 litros de excremento deshidratado, ya mezclado con tierra seca. And so when the shit dehydrates, it loses volume. And so a family of 5 in a year will produce 400 liters. A liter is not very much. It's about those yogurt containers, if you've seen them. 400 liters of shit in a whole year. That's including the earth that's poured on it. El excremento deshidratado que podemos sacar después de más de 6 meses de reposo, lo combinamos, lo mezclamos con la composta para darle textura. And after 6 months of being, well, he hasn't told you the part in the middle yet, but maybe he will in a minute. But when the chamber, les voy a decir que se llena la cámara y la cierra, pero no se sella. No se tapa. So there are 2 chambers.
Okay? So when one chamber gets full, you move the seat to the other hole and you start using the other chamber. The first chamber, you don't need to seal it, you just cover it. And after 6 months, the compost that's there needs to be mixed with compost made with vegetable waste and stuff, so that it has more texture, because the way this comes out, it's like fine dirt. Entonces, nuestro excremento lo podemos devolver al suelo de una forma muy sencilla, y todo el orín lo recuperamos en garrafones y lo combinamos con agua, y con ese regamos los árboles frutales. And so in this way we Que está destruyendo todos los cuerpos de agua. La ciudad de Cuernavaca está terminando con todas las barrancas. Yo calculo, por ejemplo, en la ciudad de Cuernavaca, en lo que es el centro de Cuernavaca, en el 70% de las viviendas se puede instalar con mucha facilidad un sanitario seco. Hemos instalado en el centro de la ciudad, en viviendas en planta alta, en departamentos pequeños, y funciona la técnica, es bastante sencillo. the city is destroyed. Después con la orina, si no tienes árboles donde tendrías que transportar, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad de Cuernavaca, todos los días trae cientos de camiones de tierra de monte para la ciudad de Cuernavaca. O sea, la ciudad de Cuernavaca requiere tierra para los jardines, para los parques, y el excremento se está yendo al agua. Entonces, simplemente si nosotros tenemos el excremento deshidratado en la ciudad, podríamos detener el saqueo del bosque. He says in Cuernavaca, each day hundreds of trucks bring in earth, soil for gardens, for parks, and we send our shit away in the water. So just recuperating the shit would help, would be a big step in stopping taking out soil out of the forest. Es posible, es viable hacerlo en la ciudad. It's possible and viable to do it. I mean, you'd have to have other steps, but it's possible. ¿Tienen otras preguntas? Other question right now? ¿Y qué tan necesario es la cal? Porque dice aquí es algo muy común, pero hay lugares donde no es tan común. ¿Se puede usar otra cosa? Sí, hay, y en México hay varias formas de hacerlo. Donde es más fácil usar cal, se usa cal. En los pueblos donde todavía cocinan con leña, se usa ceniza. En otros lugares se ocupa el aserrín, el desperdicio de la maderería. Sí, hay diferentes formas de hacerlo. Eso sería bien explicarles qué hacer. So in Mexico, there's various ways of preparing the what it is that you pour on top of the shit. Where there's limestone, they use limestone. Where they cook with firewood still, they use the ashes. And where it's wood areas, or where it's possible to get sawdust, that can also be used. Esta modalidad de deshidratación alcalina es una de tantas formas que hay. Voy a explicar cómo funciona la desecación alcalina en esto. This system is just one of many systems that exist that are based on alkaline dehydration. So he's gonna explain now how alkaline dehydration works. Se trata de que el excremento se cubra con tierra alcalina. La alcalinidad la da la cal o la ceniza, para que sea un sistema de desecación. El agua se quita del excremento y lo que lo cubre es material alcalino. Un medio seco y alcalino es un medio que no es
propicio para que se reproduzcan las bacterias patógenas. So the excrement is covered with alkaline soil, so it becomes alkaline with the limestone or with the ashes, and since the water dehydrates by itself, the shit is left covered with an alkaline material, and so a dry and alkaline medium is not good for pathogenous bacteria to grow on. They can't grow there. Pero esta es solo una forma. Hay otras maneras de hacerlo sin cubrir con materia alcalina, solamente con tierra, y devolverla más rápidamente al suelo. Pero sí, hay más formas de hacerlo y también combinarlo con otros materiales. But you can also cover the shit with just earth, and there's also other materials that can be used. Este sanitario tiene una desventaja de que lo que se saca es ligeramente alcalino, pero se puede compensar con la composta y eso lo enriquece. This system has one drawback, that what you take out of here, the soil, the compost, whatever you call it, when it comes out of here is slightly alkaline. But that can be rectified when you mix it with compost, with regular organic waste, or kitchen waste, whatever compost, that fixes the alkalinity. Pero tiene una gran ventaja de que su construcción es muy sencilla su construcción y muy sencillo su uso y mantenimiento. But its great advantage is that it's very easy to build and it's very easy to maintain. Hay otro tipo de sanitarios donde lo que se obtiene es un abono más rico, pero técnicamente es más difícil construirlo y más difícil mantenerlo. There's another kind of system that the fertilizer that it produces is a richer fertilizer, but it's a more complicated technique, more complicated to construct and more complicated to maintain. And this is vietnamita originalmente. Sí, hay, pues ya no sé, porque, bueno, cuando yo pensé en qué hacer, pensé en un sanitario seco, pensé en que era más fácil, pensé en hacer lo contrario que el drenaje. El drenaje mezcla agua, orina y excremento y lo manda lejos. Yo pensaba que había que hacer lo contrario, mantener el agua, la orina y el excremento separadamente, y diseñé la taza separadora. When I thought about dry latrines and I was looking into what to do about dry latrines, what I was trying to do was something to the opposite of sewage. And so what sewage does is it mixes water, urine, and shit and sends it far away. And so what I was trying to do was to keep water, urine, and shit separate and to keep it close. Pero después ya estudiando, cuando Jan me dio muchas pistas para estudiar, descubrí que la separación de orina ya la habían hecho en Vietnam en los años 50 y quizás en el siglo antepasado había también referencias en los Estados Unidos y en otros países. Era algo que existía, no es nada nuevo, pero se había perdido por la tecnología del excusado con agua. So when I was thinking about separating these items, these ingredients, that's why I designed the separator, the urine separator, how the seat is. Yo empecé a hacer sanitarios secos, empecé a hacer sanitarios sin taza, sanitarios para hacer en cuclillas. Aquí en México decimos hacer de aguilita. Pero la taza es un símbolo de progreso, es un símbolo del desarrollo. Entonces la gente quería una taza como esta, ¿no? Pero nosotros podemos no usar la taza, usar solamente esto
do it so that you would go to the bathroom squatting, or like they say in Mexico, like an eagle, the aguilita, like a little eagle. But the seat is a symbol of progress and prestige, and so people wanted a toilet seat. And so I started making it like this, but really it can be used also at ground level and squatting. Ahora, es muy importante decir que la cultura de la taza y del papel higiénico es una cultura de hemorroides. It's important to say that the culture of the toilet seat and of toilet paper is a culture of hemorrhoids. Creo que sería muy bueno que optáramos por un sanitario seco en cuclillas y no usar papel higiénico, usar agua para limpiarse. I think the best way would be to use dry latrines, squatting, and to not use toilet paper, but to use water to clean ourselves. How would that work? Where would the water go? Uh-huh. ¿Y dónde iría el agua? Se está haciendo ahorita en la India, porque la India es una cultura donde no se usa papel, se limpian con agua. Se está haciendo ahorita un trabajo de sanitarios secos de este tipo, donde tienen junto al asiento desviador, tienen otra, como un recipiente. Lo voy a hacer más gráfico porque They're developing this in India because that's a culture where they use water. And beside this, the separating part, they have another part. Entonces, la gente se sienta. So people squat. Y cuando termina, And when they finish, en esta parte hay there's un recipiente para on this lavarse. side to wash lavarse themselves. Y hacen esto, dan una vuelta. And they turn around like that. Entonces, se limpian. And so they clean themselves in another part. Y eso se va a un pequeño filtro. And this goes to a small Un filter pequeño filtro con plantas. with plants. Esa agua se filtra y se trata en un filtro biológico. Then that water is treated in a biological filter. So this is something being developed in India. La materia orgánica que va ahí, las plantas la toman y se convierte en hojas. And the organic material that is released there goes to the plants and is transformed into leaves. Well, we're kind of here. Can I ask, how can you, like, if you do the wrong thing in the wrong bowl, how contaminated, is it immediately contaminated, or is there, like, a certain amount that... Ajá. ¿Quieres saber qué tan exigente es la técnica? Dice que si por equivocación se moja la cámara seca, ¿ya está contaminado y no hay nada que hacer? ¿O hay hay forma de arreglarlo? Sí, no es grave. No es grave, incluso que haya orín. Siempre cae. Yo tuve que hacer muchos estudios sobre la forma de hacer hay varias formas de orinar, sobre todo las mujeres, ¿no? Tuve que hacer podría ser un libro con dibujos de las formas de cómo orinar. He said, I had to study a lot of how urine comes out, the directions and like different ways of urinating, and then women, because of what I suppose because he already knew how men pee, and so how women urinate, and I could draw a whole book of different ways that urine comes out of the body. Este diseño se debe más a conversaciones con mujeres. This design is based more on conversations with women. Entonces, si cae un poco de orina a la cámara, no pasa nada. And if a little bit of urine falls in the dry chamber, it's okay. Incluso este aditamento fue en respuesta de una amiga. Tenía una amiga que decía que no quería, que no le atinaba al separador.
tenía una amiga That I had, and this was because of a comment by a problem a friend had. I said I had a friend who she said no matter what she did, she couldn't aim into the right part. ella decía que ella iba muchas veces a orinar. Entonces me decía, yo si me siento así, el orín va para atrás. Si me siento así, el orín va para adelante. She said she goes to the bathroom a lot, and she said if she sat the right way, her pee would go backwards, but then if she would turn around, the pee would go forward. Y decía ella, yo no puedo, me cuesta trabajo. Entonces yo pensé, ¿cómo le hacemos? Ya. Entonces después llegué a su casa y le llevé esto. And he said, so then later he went to her house and he took her that. Le digo, ya no tienes pretexto. And he said, now you have no excuse. Pero lo que ella lo que estaba haciendo era solamente un pretexto. Pero con ese pretexto diseñé esto. Porque no es cierto que lo que ella decía, no es posible. He said, but I think it was just an excuse because it's not possible what she was saying. But anyway, now she has no excuse because I designed that. ¿Y qué haces sobre el olor? Hay que comer flores, hay que comer rosas. You have to eat flowers, you have to eat roses. No, el tubo pintado de negro, este tubo, está pintado de negro para que con el sol se caliente y el aire que está contenido en el tubo es menos denso y sube y jala el aire que está dentro. Entonces tiene un efecto es un tiro de chimenea. See this two painted black here, this is coming out of this bottom part here. These are the two chambers, see? So they open one and empty it and then use the other. So this tube is painted black so it gets hot, so that the air here gets warm and it goes up, and then the air inside the chamber gets sucked into the tube. So it's like a chimney. Ahora, He has a whole booklet on how these work if anybody wants one. Yeah. So I use scribbling away. Le dije, como está intentando escribir todo, le dije, creo que tienes, ¿no? Aquí un libro de cómo se hace una electricidad. Sí, también para olfatos más delicados, se puede instalar un pequeño ventilador eléctrico de muy bajo consumo de energía que se puede prender si hay mal olor, ¿no? Porque hay gente que es más delicada del olfato. And some people who are more sensitive, their sense of smell is more sensitive, you can put in a very small electric fan that doesn't use much energy, and that can be used. But also, if it's used properly, it doesn't smell much. It's not like just a whole latrine where everything is mixed. Yo le dije, pero también si se usa bien no huele mucho, no es como los hoyos donde está todo. Yeah? Could you talk more about the composting process? You said it was a little bit more complex from the process of fertilizing when you do it like this. And I was wondering, like, after you mix the shit with the compost, like, from the kitchen and things like that, if you needed to mix it with anything else, or if you could just apply it. Dice que... And what's it good for? Like, what's it best for? Dice, bueno, son dos preguntas relacionadas. Uno es que cuando sacas la tierra de aquí y se mezcla con composta, ¿necesita otro tratamiento antes de aplicarlo a las plantas o ya así está bien? Así. Y él dice, ¿y para qué es más bueno esa tierra? ¿Para qué planta o qué usos es más apropiado? Bueno, lo que es más, lo que usamos más como nutriente del suelo es la orina, ¿sí? La tierra que sacamos del sanitario no es tan rica como la orina, pero la ocupamos para árboles frutales. Y después de combinarla con la composta, la podemos
uso a plantas en la casa, ¿verdad? Sí, Porque ¿Qué no presenta? tiene patógenos, ¿verdad? sí. Se han hecho muchos estudios. Hay varios estudios de jóvenes que han venido de otros países a analizar la caca en el laboratorio para ver los bichos, todo esto. Y se ha demostrado que entre más seco y alcalino esté, hay menos posibilidad de que esté contaminado. Digamos que es un primer filtro la desecación alcalina y un segundo filtro la descomposición con calor en la composta. Pasa por Entonces deja en la composta un rato, no nada más Sí. se mezcla y se usa. Ajá, Tiene que dejarlo sí, posar. para que ¿Como el cuánto calor, tiempo? pues el tiempo que tarda una composta normal, ¿no? Que es aproximadamente 2 meses. Ajá. Entonces no se mezcla al final de la composta. Se mezcla En el proceso. Ajá. Sí. The earth, he said that what's really more provides more nutrients to the plants is the urine. The dried, the compost, the dried earth that comes out of there isn't as rich in nutrients as the urine, but it's still, they use it in fruit trees. It can also even be used in indoor plants. But there's two levels of you could call. The students have come from other countries to do lab tests to see what pathogens exist in the dried soil when it's after it's finished at 6 months of rest that it has to have, and they found that the more alkaline it is, the less chance there is of any pathogens living there, and so this is quite a safe method. He said that the mixing with the compost, there's two levels, you could say two stages of filtering of the pathogens. One is the drying, the alkaline desiccation, drying, dehydration, and then the next level, you pour this soil into your compost when you're just starting to make it, and so it actually sits with the compost another 2 months or however long it takes to make the compost, and that heat that's generated in the process of the compost is a second layer of a second stage of killing pathogens, and then it can be applied directly. What percentage with earth is what you were saying? Yeah. Y más o menos qué porcentaje de la tierra con qué porcentaje de tierra. Lo que le agregamos. No, para ya aplicarlo a las plantas. Porque no vas a sembrar en nada más composta con esa tierra, ¿no? Entonces quieres mitad. Más o menos, sí. Más o menos mitad y mitad. Una vez que esté mezclado Sí. con compost. Once it's mixed with compost, then it's like half earth, half soil, half the compost. ¿Jimena? Eso quería ver, ¿cuánto mantenimiento le da? O sea, ¿qué tanto trabajo le tiene que poner ya que está instalado esto? ¿Qué tanto mantenimiento le tiene que dar? I'm just asking how much treatment you need, like, How a much person that maintenance? has a veteran has to, or how much work Ajá. is inside. El mantenimiento es, digamos, unos 5 minutos 2 veces a la semana para la remoción, sobre todo. Para remover 2 veces a la semana, 5 minutos. Remover la caca. Sí, porque about 2 times a week for about 5 minutes is basically the maintenance you have to do, because as you use the toilet, the shit piles up in a dome. So you need to have a stick where you just make it, I mean, it doesn't have to be perfectly flat. You just have to break down the mountain and make it more or less flat and pour more of the soil on it, and then that's it. How big are the barrels, are they made out of plastic? And then how often does he have to take them out? The barrels for the tea? No, for the shit. Or what is it going to? Ajá. Explicarles de la cámara, porque pide pregunta de qué tamaño es el tambo. Sí. Entonces no saben todavía qué se No hay recipiente, es una cámara de tabique, la podemos abrir, pero no hay un recipiente. El vaciado se hace con una pala.
sí es bastante. Esa cámara tiene aproximadamente 300 litros de capacidad. ¿Tienes cuántos centímetros? Esa, bueno, es que les voy a decir de esta, tiene 50 centímetros por 70 por 70. Digamos, un promedio es 80 por 80 por 80. Ajá. ¿Sí? Es un promedio, pero pueden cambiar un poco de tamaño. He said it's not a barrel. It's just a cement square, like a little room, divided in half. And usually the size is 80 by 80 by 80 centimeters. Per room or? Per little room, per half. But this one here is smaller. It's 50 by 60 by 70. So there is some flexibility. And that cement it's with brick and then cement and waterproof done inside. Pero también puede ser con tambo, ¿verdad? En una casa urbana. Sí. But in urban homes, it does actually use a barrel that you can roll out. Oh, and he says you empty it with a shovel. But when it comes out, when it's been sitting there for 6 months, it comes out, it's like a gray dirt. Puede ser algo así, con un tambo. And you can make it like this too. Este es para un amigo que es adicto a la computadora y no se levanta de ahí. Entonces, él todo el tiempo está sentado en la computadora. No se levanta ni al baño. Entonces, This is a friend who's addicted to the computer. He doesn't want to get up even to go to the bathroom. So this is so he can just sit there and not get up. If he's using all these, if he's using the shit and stuff to put in the vegetables, how does he deal with the biomagnification of certain heavy metals that accumulate in the human body, in the grass and stuff? Dice que, bueno, he uses it for fruit trees, he said, but I'll ask. Dijo que si usan esta composta para verduras o para alimentos, que hacen que parece que hay metales pesados que se acumulan en el cuerpo humano, entonces que salen en la caca y que pasa eso. uno se pone más pesado. And you get even heavier with heavy metals. Bueno, normalmente yo no recomiendo que se use directamente en hortalizas o raíces comestibles, ¿no? But I don't recommend that it be used for vegetables or edible roots. Por eso decía que para nosotros como nutriente pensamos más en la orina que en el excremento deshidratado. As a nutrient, he said we look more at the urine than to the dried excrement. Entonces, nosotros recomendamos que el uso de la composta, de la poposta, sea más con árboles frutales o árboles de ornato, pero no directamente a hortalizas, ¿no? So that's why we recommend that the composta, or as he changed the name, poposta, because popo is shit, and another way of saying shit, like little kids if they want to say, like poo, like poo. Anyway, poposta. So we don't recommend it for vegetables or edible roots. We recommend it more for ornamental plants or fruit trees. Y hay cosas en las cuales no se debe de aplicar la orina. Plantas, es decir, hay verduras, por ejemplo, o raíces comestibles. No, ahorita de los, digamos, de los estudios que se han hecho sobre el uso del orín como fertilizante, no tiene riesgos. Una enfermedad que se podría transmitir por la orina es hepatitis, pero parece que ese tipo de virus, no sé si es virus, pero ese tipo de virus son muy sensibles a los cambios. O sea, la orina cae en un garrafón, está a una temperatura, después al combinarse con agua, Se diluye bastante, ¿verdad? ¿Qué dices, 10 partes? sí, entre
5 y 10 partes de agua. Pero según los estudios de la gente que está trabajando en eso, sobre todo los suecos están haciendo muchos estudios de laboratorio con la orina, la recomiendan ampliamente. Incluso ahorita en Suecia están almacenando la orina, tienen grandes cisternas de 150 metros cúbicos y tienen ya camiones, cisternas de orina que hacen riego en los cultivos. O sea, es mucho más seguro el uso del orín como fertilizante. The urine is a much safer fertilizer. It's diluted with 5 to 10 parts of water. The only, I said that many studies have been done, especially by the Swedish, on any illnesses that can be generated, propagated by using urine for fertilizer, and apparently there's no problem. Even in Sweden right now, they store urine in huge containers of 150 cubic meters, and there's trucks that go out with water, diluted urine, and irrigate crops with it. He said the only virus or bacteria, the only virus that they've found so far that can be spread in the urine is hepatitis. But apparently hepatitis is very, the virus, if it's a virus, is very sensitive to changes, and so, like changes in temperature. And in this case, it's sitting in the jar for a while, and then it's getting mixed with water and getting diluted quite a bit. And so it seems to be, all the studies have shown that it's completely safe to use on vegetables or anything. How long it took him to develop this model? And if he's working on anything else. Ajá. ¿Cuánto tiempo tardaste en como desarrollar este modelo? Y si ahora estás desarrollando otras cosas aparte de Sí, bueno, sí son muchos años de trabajo y varios modelos se han hecho. Pero prácticamente no hay mucha diferencia. El primer modelo era mucho más pequeña la taza. Incluso cuando un día me presenté a una comunidad que llevaba una taza más pequeña que esta. Y cuando la mostré, una señora se levantó y dijo que esa taza no funcionaba. Y le pregunté por qué. Y es que la señora tenía anchas caderas y decía, yo no quepo en esa taza, tienes que diseñar otra más grande. Entonces se han ido haciendo modificaciones de tamaño, el tamaño del separador. Cuando se instala en escuelas con niños pequeños, hacemos una taza con un separador más pequeño. Pero el primer modelo, desde que empezaste a intentar diseñar algo, a llegar al primer modelo. No sé, pero sí, el primer modelo lo hice en el 78. No sabes cuánto tiempo. O sea, sentarme A pensar lo que voy a hacer, y luego pensaste en eso, y luego lo diseñaste, y luego el 78 salió. No, pues no me acuerdo. Pero sí ha sido ¿no? Haciendo este tipo de cosas. But he doesn't remember how long it took him to actually develop the first idea. He said, but it's been many years and many models. But the first model he developed in 1978. At first it was a much smaller seat. And when he took it to one village and he was showing it, one lady, one of the campesinas said that the seat didn't work. And he was like, why? And she had very wide hips. And she said that I don't fit on this little seat. You have to make it bigger. So he's made over time it's gotten bigger. The separator, the size of the urine separator has changed. When they take the dry latrines to the children's schools, they make grupos
quiero hacer una pequeña bomba, para bombear agua, sin energía eléctrica. Es un sistema muy sencillo que ya lo probé y sí funciona, que puede funcionar con energía mecánica, por ejemplo, en una escuela, con juegos infantiles, ¿no? Columpios, sube y bajas. Es una pequeña bomba que puede estar bombeando el agua. Con esta agua necesitan salir al receso. No, O almacena la energía. No. Puede ser, pero sí. Said, well, apart from the water collecting cisterns and the water filters and training groups, I want to make a small water pump that doesn't use electricity. He said, I've already tried it on a model, and it's very simple. It works. It works with mechanical power instead of with electric power. So, like, for example, in a school, when the kids are swinging or whatever, that movement can generate power for the pump to pump water. I was curious. That doesn't sound like he's into like patenting. It sounds like That's a good question, though, because I was curious if there's been que movements si has for that. patentado, dice que parece que no te interesa patente, pero pregunta si has patentado. Sí, en las conversaciones que teníamos hace muchos años con Jean Robert, Gustavo Esteva, y hablábamos de la patente, decíamos que no nos interesaba la patente, pero sí hay que tener mucho cuidado, hay que protegerse de los monopolios. Sí la patentamos y eso nos sirvió para defendernos de una compañía. Les cuento la historia. Sí, pero le voy a decir hasta acá. I was saying this is a good question because it has a good story behind it. But he said in the beginning when we were discussing our work together with I was discussing this work together with Jean and Illich and Gustavo and other people. We always said we weren't interested in patenting this, but one also needs to protect oneself from the industrial monopolies. And so we did eventually patent it, which helped defend ourselves against a company. Les voy a contar la historia sobre este asunto de las patentes. En los años, ¿qué será? Antes de los años 90, a finales de los 80, 89-90, se instalaron talleres de tazas en Oaxaca. En 4 años de trabajo, estos talleres se convirtieron en un punto de atención, igual que ahora el taller de Ciudad Juárez. Por ese taller de Oaxaca, todos los técnicos del gobierno del estado se capacitaron, aprendieron a ser sanitarios secos los técnicos del gobierno. Cuando el gobierno vio que esta técnica era una gran oportunidad para ofrecerla a las comunidades en lugar de drenaje, también se les ocurrió que esto era un gran negocio, ¿sí? Entonces, en el 94, yo percibí este clima y solicité la patente de la taza. A principios del 94. In the end of the 80s, toilet seat making workshops were set up in Oaxaca, and in 4 years, these workshops grew into being points of attention, points of service, like the one in Ciudad Juárez. All of the technicians of the state of Oaxaca were trained in these workshops to make and to maintain
And so the government saw in this a good opportunity to offer communities dry latrines instead of offering them sewage, and they also saw in it a chance for a good business to make money. And Cesar says, I sensed this happening, and so in 1994 I patented the seat. Pintar la taza. Primero soñé y lo hice. Unos meses después, un funcionario del gobierno tomó una taza de los talleres, la llevó a la Ciudad de México a una gran compañía para que hiciera por miles. Entonces, a partir de ese momento, esto era un gran negocio para una gran empresa y para un funcionario que recibía mucho dinero por la venta de tazas. Detuvo nuestra patente y en el año 2000 esta gran empresa obtiene la patente y demanda al taller local de donde se habían robado la taza. And so this big company asked for a patent on the seat just a few months after we did. And because they have a lot of money and they used a lot of money to try to get their patent through, our patent was stopped. And in the year, our process for requesting the patent. And in the year 2000, they got the patent, and not only they got it, but they sued the little workshop where they had originally stolen the seat from. Pero como nosotros tenemos un antecedente anterior, un antecedente de la patente, tuvimos que contratar a otra oficina de abogados para detener a los empresarios que quieren monopolizar esto. But because we had previous history of having worked with these seats, we got a lawyer. We got lawyers and to stop the lawsuit. Yo leí el documento donde ellos solicitan la patente y no se puede sostener, es una pendejada. El documento donde ellos solicitan la patente dice cosas que son absurdas, pero solo les dieron la patente porque pusieron mucho dinero. That I read the document where they discuss why they should have the patent, and it's ridiculous. It's stupid. The stuff they say in there, incoherent things they say in there. But because they have a lot of money, they were able to get the patent. Por ejemplo, dice que el excremento y la orina se separan y luego se juntan en la cámara. Like, for example, it says that the excrement and the urine are separated, but then they are joined together again in the chamber. Y no dice cámara, dice en la fosa séptica. Oh, and it doesn't even say chamber, it says in the septic pool. Entonces, es una patente que no tiene un sostén, no se sostiene técnicamente. So this is a patent that it can't hold itself up technically. Pues si lo pararon, que ya no supe. Se detuvo, o sea, con la carta que se mandó. Cuando contesta la oficina de patentes con la que nosotros estamos, les mandaron una carta y se detuvo, ya no hicieron nada. ¿Sobre la patente de usted? No, la patente de nosotros dicen que está vigente, ¿Sí? que está vigente Y detuvieron el juicio a la demanda. Sí, detuvieron. And so with what they did afterwards of proving what they had done and everything, supposedly their patent is valid and the lawsuit was stopped. So they have the patent. Entonces ustedes ahora tienen patente. Todavía no nos la dan oficialmente, pero que sí está vigente, que en cualquier momento la dan. They don't actually have the piece of paper yet, but supposedly they've been told by the officials that their patent is the valid one and that they should be getting it in the mail.
talleres son completamente autónomos. Lo único que compran a nosotros son los moldes y ellos trabajan autónomamente. No tienen que pagar derechos. ¿Sí? No, they don't have to pay any rights. The only thing, they're autonomous, the only thing they buy from us is the mold, with which they then make the seats. Y nosotros le apostamos a cuando vimos que las grandes compañías querían monopolizar, nuestra posición fue multiplicar los talleres locales, hacer miles de talleres para que ellos tuvieran que pelearse con miles y no les conviene, es más caro para ellos. So our strategy was to combat the monopolies was to set up thousands of workshops like this so that it would be very expensive for these companies to try to go and draw lawsuits against each one of these little workshops. Daryl? What are the seats made out of? ¿De qué están hechas las tazas? Normalmente nosotros hacemos moldes para que las tazas se fabriquen en cemento y arena. Esta taza es de fibra de vidrio. A veces cuando tenemos que enviar muy lejos una taza, hacemos de fibra de vidrio para que no cueste mucho el transporte. Pero en los talleres locales se producen de cemento. The molds are made to make the seats out of cement and sand. But this is fiberglass. They also have the fiberglass option, although it's more expensive. It's lighter, so it's especially useful if they want to mail the seat bar, or some people just prefer to have a fiberglass. But most of the little workshops make them out of cement. And do they do the cement ones over like these bowls? So they're not like cemented to the. No. Entonces las tazas de cemento entonces se mueven de una cámara a otra, no es tan fijo. Las de cemento. Ajá. También se puede mover. Sí. Yeah, they can be. Well, you guys, our time is up unless you want to ask more questions. Sí, ya está. Okay, so we'll call it a day then. Sí, sobre todo yo. ¿Podrá quedar Sí.